Ahora que ya trabajamos un material básico como la greda, vamos a pasar a un nivel más de complejidad con este ejemplo de metal oxidado. Este ejemplo es súper útil porque vamos a tener más desafíos en tener diferentes cualidades para una parte del metal que sigue un poco brillante, que sigue lustroso, y estas otras partes que se han corroído, que perdieron su brillo, están más opacas y son de otro color. El objeto que vamos a texturizar para este ejemplo es el plato que está abajo, que sirve como un aislante entre el brasero y la madera de la mesa. Y hace sentido que se haya oxidado un poco porque si esto se usa para hervir, probablemente también ha caído agua al plato. Comencemos con la programación de este material. Vamos a ir a los paneles de arriba y vamos a buscar el área de trabajo de shading, sombreado. Una vez que nos ubicamos en este espacio, vamos a notar que cuando yo roto, estoy viendo el plato un poco hacia abajo, y eso es porque tenía antes la vista fija en mi chanchito. Entonces voy a apretar el punto del pad numérico para centrarme solamente en mi plato. Además, yo prefiero, cuando estoy trabajando en sombreado, dejarle más espacio al área de los nodos que al espacio 3D. Esas dimensiones yo puedo cambiarlas yendo al límite entre los dos espacios de trabajo, y cuando aparece la flecha hacia arriba y hacia abajo, yo puedo hacer clic izquierdo mantenido y desplazarme para fijar cuál altura yo necesito. Comenzamos con este nuevo material. Haciendo clic en este objeto me doy cuenta que no tengo ningún material, así que para agregar uno nuevo voy a ir a la parte superior del espacio de sombreado y voy a añadir donde está el botón que dice más new, nuevo. Y me va a dar estos dos nodos iniciales, que son el material principal y la salida al mundo 3D. Como vimos en la primera clase acerca de materiales, lo primero que tengo que hacer es agregar dos nodos cruciales que van a decirle a este material cómo se comporta el objeto en el mundo. Por eso, el primer nodo que voy a agregar, usando el comando Shift-A, va a ser Texture Coordinate, coordenadas de textura. Lo selecciono y lo voy a ubicar al lado izquierdo de mi espacio de sombreado. Estas coordenadas me van a decir cómo se ubica la textura en el objeto. El siguiente mapa, Shift-A, se llama Mapping, mapeo. Este nodo me dice dónde está ubicado el objeto en el mundo. Lo estándar es siempre conectar el objeto al vector, que incluye la información de ubicación, rotación y escala. Ahora puedo empezar a pensar en el color de este objeto. Para eso voy a volver a usar una textura de ruido, igual que para la greda. Añado Shift-A, buscar, Noise Texture, textura de ruido, y lo ubico hacia el lado izquierdo. Yo añadí este nodo, pero no estoy viendo nada en mi objeto. Eso es porque no están conectados los nodos de mapeo con el shader principal. Además, estoy visualizando el objeto en modo sólido. Entonces, cuando sea que esté trabajando en sombreado, voy a asegurarme de ir a la esquina superior derecha de mi área de trabajo 3D y entre las 4 opciones voy a seleccionar la tercera, que es la previsualización del material. Ahí puedo ver mis otros dos objetos texturizados de greda. Ahora sí, voy a conectar el vector del mapeo al vector del ruido y el color del ruido al color base. Y voy a ver estas manchitas arco iris que corresponden al ruido. Se ven así porque yo no les he asignado ningún color. Para eso voy a usar una rampa de color. Shift-A, buscar, color ramp. Y como ya tengo conectado el ruido al material principal, yo puedo botar esta rampa de color en medio de la relación de estos dos en la línea amarilla. Cuando se prenda color blanco, puedo clic, botarlo ahí y va a quedar conectado automáticamente. Ahora sí, estoy viendo cómo se expresa este ruido en el material. En una rampa de color yo voy a tener el color más oscuro al color más claro. Y lo que sea que esté entre medio va a ser el color predominante de este objeto. Por eso yo voy a añadir un tercer gotero, si es que yo voy en la misma rampa de color, a agregar un más. Y acá se va a agregar un tercer color que va a ser el promedio entre estos dos y va a ser el color predominante de mi objeto. Este metal oxidado yo quiero que sea un cobre. Es fácil de visualizar porque el cobre es
un color más anaranjado cuando está estable y cuando se oxida se vuelve verde. Entonces hay un contraste súper fuerte. Por supuesto, si ustedes quieren hacer un metal de fantasía que sea un plateado que se oxida color rojo o un oro que se oxida azul, pueden hacer cualquier cosa con este ejemplo. Para el color de la mitad voy a seleccionar el color predominante del cobre, que es anaranjado. Voy a ir por un color anaranjado ligeramente más oscuro. Y para el óxido voy a seleccionar un color verde agua. Piensen en la Estatua de Libertad. Con estos dos colores seleccionados puedo imaginarme mucho mejor cuál es mi objetivo con este metal. Ahora me puedo dirigir a las cualidades de mi ruido. La escala está puesta automáticamente en 5, pero como se ve acá, hay demasiadas manchas de óxido para mi gusto. Me gustaría que estuviera un poco menos oxidado. Si yo quiero que tenga manchas más pequeñas, voy a hacer una escala mayor, y si yo quiero manchas más grandes, voy a darle una escala mayor. En mi caso creo que 2.6 está bien. Lo siguiente importante para mí es que el límite entre el verde y el color cobre está demasiado difuminado, lo cual no es muy realista. Entonces voy abajo a las cualidades de la textura y voy a aumentar el detalle a 15. Y de esa forma fíjense cómo ahora el límite entre ambos colores tiene mucho más rugosidad y se ve más como un mapa. Puedo aumentar un poco esa rugosidad, esa textura orgánica, como que algo tiene muchos poros, aumentando un poco la rugosidad de esta textura. Voy a dejarlo en 0.7. Algo que puede tal vez no convencerme es que el límite entre el verde y el cobre sigue estando bastante difuminado. Para aumentar ese contraste yo puedo acercar los colores en la rampa de color. Poniéndolos uno con el otro tienen un contraste mucho mayor. Voy a enfocar mi atención en las cualidades del shader principal. Lo primero que vamos a cambiar es que si bien tiene los colores del cobre, claramente se ve como una bandeja plástica que tiene pintado. Y eso es porque le falta la cualidad metálica. Vamos a ir abajo al shader principal y en metálico vamos a darle metálico 1. Y ahora ya se ve mucho más convincente como una bandeja de cobre. Como este es un metal, yo quiero que esté más pulido. Entonces en la rugosidad yo voy a bajar este valor porque no quiero que sea rugoso, quiero que sea brillante. En 0.3 me parece que va bien. Y ahora va mucho mejor esta bandeja, parece un plato de verdad. Pero por supuesto, si esto la idea es que sea un plato que está oxidándose un poco, no tiene nada de sentido que sea completamente brillante todo. Ahora sí voy a empezar a hacer las diferencias entre el óxido y el metal brillante. Para eso yo quiero usar la misma información que tengo acá, porque quiero que el metal se mantenga brillante y el óxido se vuelva opaco. Para aprovechar la misma información que tengo en esta textura de ruido, solamente necesito cambiar la información de la rampa de color para utilizarlo en otras cualidades. Para darme más espacio voy a mover esta rampa de color que trabaja con el color base un poco más arriba, y para mantener esta distancia, que es lo que más me interesa, acá, esta ubicación de estos dos goteros, en vez de añadir una rampa de color nueva, voy a duplicar esta que ya tengo. Para eso selecciono con clic mi rampa de color, voy a ver un borde blanco alrededor del nodo y puedo hacer Shift D para duplicarlo. Ahí tengo otra rampa nueva. Si quiero que quede ordenado, puedo usar, igual que en el espacio 3D, los ejes para que quede directamente hacia abajo o hacia el lado. En el caso del espacio 2D, Y va a ser arriba y abajo y X va a ser lado a lado. Entonces, como hice Shift D, voy a apretar Y. Y ahora entonces, esta rampa de color se mueve directamente hacia arriba y abajo. Esta rampa de color la vamos a usar para moderar la relación de la rugosidad. Habíamos dicho que hasta ahora va bien mis colores, va bien el aspecto metálico, pero toda la bandeja está brillante. Y como sabemos, el óxido se vuelve más rugoso, mucho más opaco. Entonces no haría ningún sentido que el óxido fuera igual de brillante que el resto del metal.
Para eso vamos a usar esta rampa de color. Recordemos que en las cualidades de los materiales, 0 es nada de esa propiedad y 1 es todo de esa propiedad. Cuando estamos trabajando con el color, 0 va a ser negro y 1 va a ser blanco. Entonces ahora, si yo conecto el color del ruido al factor de esta rampa nueva y el color de la rampa nueva a la rugosidad, voy a tener este resultado, lo que estoy buscando, ¿verdad? En este caso coincide un poco porque el color cobre es oscuro y el color del óxido es claro, pero solamente para que sea más fácil de entender, primero que nada, este negro que está aquí al fondo lo voy a eliminar con el signo menos que está a la izquierda de la rampa de color. Así tengo solo estos dos en que enfocarme y este café voy a devolverlo a un color gris. Este turquesa voy a devolverlo a un color blanco. Y ahí podemos ver cómo se sigue comportando lo brillante de esta rugosidad. Buenísimo. Ahora, si es que yo roto, puedo ver que el óxido sigue siendo opaco y el resto de la bandeja sigue siendo brillante. Si 0 es negro, 1 es blanco, entonces los grises van a ser los valores intermedios. En este caso, el gris que está seleccionado acá, si yo lo vuelvo más oscuro, va a ser más brillante la bandeja y si yo lo vuelvo más claro, va a ser menos brillante. En mi caso yo creo que ese nivel de brillo está bien. Acá se comporta bien el límite entre el verde y el cobre porque mis goteros están ubicados en la misma posición que mis colores. Y esa es la razón por la que yo quise duplicar esta rampa de color en vez de crear una nueva y volver a mover todo. Así que vamos a aprovechar esa misma información para también agregarle un poco de relieve, porque si bien sabemos que este óxido va a estar más opaco, también como arma una costrita se levanta un poco hacia arriba. Para lograr ese efecto vamos a volver a duplicar esta rampa de color. Tenemos la nueva rampa seleccionada, vamos a hacer Shift D, Y, para que vaya directamente hacia abajo. Ahora, para poder usar esta rampa para relieve, necesitamos un nuevo nodo, que es el nodo de relieve. Shift A para añadir un nuevo modo y en buscar vamos a tipear Bump o relieve en español y lo ubicamos al lado de esta rampa. 0 es negro, 1 es blanco. En el caso del relieve, lo que es negro va a ir hacia abajo y lo que es blanco va a ir hacia arriba. Entonces acá, con esta determinación, seguimos estando bien con lo que queremos buscar. Solamente vamos a cambiar el gris a negro completamente. Conectamos el color del ruido al color del factor de la nueva rampa, el color de la rampa a la altura del relieve y la normal del relieve a la normal del principal. Y aquí tenemos cómo está más levantado ahora este óxido, está como saliendo hacia afuera, ¿verdad? Podemos hacer que este relieve sea más o menos distinguido si subimos la intensidad de este bump. Muchas veces uno lo deja en 0,5, pero en este caso creo que 1 está súper bien. Y de nuevo, como estamos vinculando el mismo ruido con rampas de color que tienen sus goteros ubicados en los mismos espacios, es todo muy estable, el óxido está justo donde tiene que estar. El detalle final que le vamos a agregar es que si bien el óxido tiene que ser mucho más notable en este objeto porque es algo que tiene que salirse completamente, el resto del metal, si bien es brillante, tampoco tiene que ser así tan liso, pulido, ¿verdad? Igual debería tener un poco de detalle. Para eso voy a subir todos estos nodos hacia acá arriba y vamos a agregar un nuevo ruido. No vamos a copiar al anterior. Shift A, buscar noise, ruido, y lo ubico aquí abajo. Este ruido voy a conectarlo desde el vector del mapeo al vector del ruido y acá no puedo conectarme al mismo bump porque si no saco el anterior. Entonces, para agregar una nueva información de relieve, voy a hacer Shift A, buscar, voy a buscar un segundo bump, relieve, y lo ubico aquí a la mitad. Entonces, para tener dos informaciones diferentes de relieve o más, uno puede hacer una concuna infinita de esto, voy a conectar el color de mi ruido a
la altura de este nuevo bump y la normal del nuevo a la normal del anterior. Y de esa forma tengo dos diferentes informaciones de bump. Esto es súper útil porque significa que puedo tener mucha más variación en las texturas. Lo único importante acá es que siempre tiene que estar conectado a la altura de algún bump. Todos los demás puedo conectarme a la normal, pero si yo fuera a conectar esta información a la normal de este bump, no pasa nada. Obviamente, ahora entonces tengo que involucrarme con el nuevo ruido que añadí porque lo dejé así sin ninguna diferencia. Entonces está obviamente muy grande porque la escala es de 5. Entonces lo primero que voy a hacer es aumentar la escala de este ruido a 50, por ejemplo. Aumento también el detalle a 15 y el roughness. Y ahí me queda un detalle mucho más finito en el cobre, pero demasiado fuerte, demasiado contrastante, ya no lo puedo ver como un metal. Entonces a este bump sí voy a disminuir su fuerza, su intensidad. Voy a dejarlo por ahí, tal vez menos, 0.1. Ahora que ya tengo los bumps solucionados, puedo volver a mis otras cualidades para ajustar ciertas cosas. Por ejemplo, yo siento que ahora el óxido no se nota tanto porque no hay un límite tan contrastante para la rugosidad, ¿verdad? Veo que aquí los bordes del óxido siguen viéndose oscuros como el resto del metal. Entonces voy a cambiar la rampa de color que está asociada a la rugosidad y voy a cambiar el color oscuro asociado al metal un poco más hacia afuera y estos dos goteros más acercados. De esa forma vuelvo a resaltar más el óxido y voy a quitarle un poco de brillante al metal. Es buena idea aquí dejar un espacio de cobre que también esté menos rugoso porque el óxido sucede como en etapas. Primero empieza a ponerse un poco más opaco, después le salen costritas y después le sale el color. Entonces es bueno dejar esa transición como que hay algunas partes que se están extendiendo. Y con eso tengo mi material de cobre oxidado. Este material sobre todo es muy interesante cuando uno gira y lo ves desde diferentes puntos de vista porque reacciona diferente con la luz. Y lo otro interesante es que como tenemos todas estas rampas conectadas al mismo ruido, significa ahora que si yo cambio cualquier aspecto de este ruido, por ejemplo digamos que la escala me parece que quedó demasiado grande y quiero que haya manchas más grandes de óxido, puedo cambiar solamente el ruido y va a cambiar todo el resto de las definiciones. Cambio a 0.1 y se hacen manchas más grandes, cambio a 20 y se hacen manchas más pequeñas y no tengo que volver a cambiar nada más. Voy a devolverlo a creo que 2.7 donde estaba, sí. Y tal vez quiera algo más grande, 2. Y lo bueno es que puedo ir cambiando mi opinión y editando eso a medida que estoy haciendo otras cosas con muy pocos números. Además, como vimos en el ejemplo de la greda, puedo utilizar esta misma estructura y hacer algunos cambios para crear nuevos materiales. Por ejemplo, el atril que sostiene el matraz, donde voy a calentar agua, también debería ser de metal. Entonces, si yo lo selecciono, va a irse todo esto a negro porque no hay ningún material asociado y no voy a crear un material nuevo y reprogramar todo para hacer un nuevo metal, sino que voy aquí al lado del costado izquierdo y voy a seleccionar un material de entre los que ya están creados. Voy a seleccionar el cobre, ahí se selecciona en mi atril también ese mismo material. Y el problema aquí es que si yo empiezo a cambiar colores o definiciones en el nuevo material, también voy a cambiar definiciones en mi cobre, que no es lo que yo quiero. Entonces, para eso, con mi objeto seleccionado, voy a crear una copia de este material. En el menú superior del espacio de sombreado está el nombre de mi material, dice que hay dos objetos que tienen este mismo material y aquí al lado hay un icono que son dos hojas una sobre otra, que significa copiar o crear un nuevo material a partir de que está seleccionado. Si yo hago clic, ahora se va a llamar cobreoxidado.001, que es la copia, y yo voy a cambiar a fierro oxidado.
Ahora, si yo cambio los colores, por ejemplo, esto quiero que sea más oscuro, solamente estoy cambiando las propiedades de mi nuevo fierro. Y el fierro cuando se oxida toma un color que es más rojizo y terroso, de esa forma. Y ese material queda súper bien con mi programación. Y si se fijan, se ve distintivo, diferente al cobre, y lo único que cambiamos fue el color. Por supuesto que podemos entrar acá y tal vez a este sí aumentar su escala para que hayan manchas más pequeñas, o al revés hacer su escala más pequeña, 0.5, y que tenga algunas manchas, no muchas, pero que sean más grandes, como esa de ahí. Yo creo que voy a dejarlo en 5. Y este es el resultado de cobre oxidado que logramos en esta sesión. En esta ocasión, con el segundo ejemplo que hicimos de ese fierro que está oxidado también, lo único que cambiamos fue un poco de los colores, pero sigue siendo otro metal. Igual que como hablamos para el material de la greda, lo más interesante de los materiales que están programados, que son materiales procedurales, es que uno puede usarlo para lo que sea. Entonces esto también puede servir para, por ejemplo, una piel que está más inflamada en alguna zona, que tenga una herida, por ejemplo. Me sirve para crear como planetas, la corteza de un árbol que tiene líquenes o musgo encima. Cualquier objeto que tenga dos colores distintivos y que uno de esos necesite tener relieve, esta es la misma estructura que podemos usar para todo. Y esa es la idea de aprender ciertas técnicas para después uno usarlo para lo que necesitamos. En la siguiente sesión vamos a trabajar el material de la madera de la mesa, que también utiliza nodos muy simples, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase.